el PP y antes AP, son partidos que son herederos del franquismo. Pero herederos, tú dirás, bueno, herederos del franquismo. Sí, sí, herederos del franquismo porque ellos en la intimidad no piensan que estuvo mal. Vox es, Vox es ideológicamente, creen que no solo que estuvo bien, sino que habría que volver a hacerlo. ¿El qué? Una emergencia como la guerra civil, una emergencia como el golpe militar. ¿Aznar qué es? Aznar es un caudillo. ¿De qué? De sí mismo. Del nacionalismo español. El nacionalismo español. Aznar, Abascal, todos estos son grandes caudillos españoles, ¿no? A Felipe González y a Alfonso Guerra, ¿cómo los ves ahora, Ernesto? Desde lo que has vivido y lo que estás viviendo ahora, ¿cómo los ves? Están decrépitos. Decrépitos no del punto de vista físico, sino del punto de vista mental. Ya no disimulan como disimulaban cuando gobernaban sus posiciones derechistas de defensa del sistema, y no solo del sistema, sino de sus propios intereses personales. Miguel Ángel Rodríguez hace una pirueta, que es una clara operación de intoxicación, supongo que va en su sueldo, o que él cree que va en su sueldo, que le paga Ayuso. Es una persona que está acostumbrada a tratar con la prensa como si fueran sus súbditos. Cree que ha llevado a Aznar a la presidencia de gobierno y cree que tiene entre manos un diamante puro, en estado puro, que puede llevar en su día a la Moncloa. Entonces, ¿qué es? Ayuso, Isabel Díaz Ayuso. Él le da la vuelta a la historia y dice, así como hicimos con Casado, que nos lo cargamos, lo hicimos entrar en el tema del hermano de Ayuso, o casualidad, del contrato de las mascarillas, le vamos a hacer entrar a estos igual. Y entonces deja el correo, que él tergiversa, a través de un diario, el diario El Mundo, y pone la cáscara de plátano. Y el fiscal general del Estado pisa la cáscara de plátano. Los nacionalistas españoles no tienen nada, no se avergüenzan de que su rey sea residente fiscal emiratí en Emiratos Árabes Unidos. No sé, me parece que es un tema interesante para el nacionalismo español, ¿no? ¿Cómo lo puede tolerar eso? Pero lo toleran y es un tema del que no se habla. Parece natural que el rey que vive en Emiratos Árabes Unidos sea residente fiscal aquí. Pero oiga, es que ella defrauda a la Hacienda española. Y si tiene dinero fuera, quiere decir que lo que él declaró aquí no es completo. Y la ley exige que la declaración sea veraz, espontánea y completa. Es que ese es el abuso. ¿A qué se dedicaba cada uno de tu familia antes de que tú llegaras y a qué se dedican ahora? Eso es lo que hay que pensar. ¿Qué hacéis antes y qué hacéis ahora? Abusar. Son amigos o familiares para dar lo peor de sí, pero tener esa lealtad perruna. Por no hablar de los más de 250 millones de euros defraudados en la pandemia de material sanitario para que luego nuestros profesionales se tuvieran que cubrir con bolsas de basura. Aparte de la corrupción que se va sabiendo y que se va destapando, se trata sobre todo de una corrupción sistémica y va... Ernesto Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí. Hemos hecho gasto, Ernesto. Hemos Sí. hecho algo de gasto para hacer estas conversaciones más profesionales, la gente lo merece, ¿no? Sí, pero está muy bien porque está hecho con buen gusto, es muy cálido y la luz es muy buena. Es una especie de refugio humilde dentro de esto, es lo que nos dejan y en esto estamos. Ernesto, vamos a la actualidad, que es lo que a la gente le interesa verdaderamente. Vamos a hablar de cosas, que también te quiero preguntar por qué hay cada vez menos periodismo de investigación que permitan hacer en los grandes medios de comunicación, si es que tienen miedo o qué, y eres un maestro de periodismo de investigación y quiero hablar de esto. Pero primero la actualidad, porque tenemos que citan a Miguel Ángel Rodríguez, el juez del Supremo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Miguel Ángel Rodríguez, Ayuso, el gobierno, el novio de Ayuso que no pagaba Hacienda lo debido, pero ahora mismo la citación de Miguel Ángel Rodríguez. ¿Qué supone? Esta es una petición de la defensa del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, que está, como todo el mundo sabe, prácticamente en el banquillo, y en mi opinión ya va a ser condenado en algún momento, muy próximo, pero la defensa ha pedido la citación como testigo de Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay que tener en cuenta que en calidad de testigo
debe decir verdad. La diferencia con una persona investigada o imputada, como se llame, es que el imputado no es que tenga derecho a mentir, pero puede no decir verdad, puede no declarar contra sí mismo. Miguel Ángel Rodríguez no puede, inventarse historias porque es testigo. Y él está en el comienzo de esta historia del fiscal general del Estado y de la famosa filtración. ¿Por qué está al comienzo Miguel Ángel Rodríguez? Porque él se ha dedicado en las redes sociales a poner, este va para adelante, ha señalado a un montón de gente, este va para adelante, en el sentido de se le va a caer el pelo, va a ir, lo van a condenar. Pero efectivamente, ¿por qué está él en el origen? Porque inicialmente él manipula, Miguel Ángel Rodríguez, intoxica. ¿Y qué hacen? Además de ponerse chulos. Bueno, no cabe la menor duda de que intoxica y manipula, porque él pone en marcha un correo cuando sale la información de que la pareja de Ayuso, el señor Alberto González Amador, ha defraudado Hacienda con 2 delitos fiscales y una falsedad documental porque ha hecho facturas falsas. Cuando esto sale en prensa, Miguel Ángel Rodríguez, que no tiene ninguna relación familiar, que yo sepa, con Ayuso, ni con Alberto González Amador, no es primo, no es hermano, no es cónyuge, en fin, no es nada, de golpe tiene un correo y sale con ese correo tergiversándolo a su vez. El correo es auténtico, pero lo tergiversa. Lo que nos viene a decir es, contra todo lo que es la realidad, es que en realidad ha sido el Ministerio de Hacienda, la agencia tributaria, la que le ha ofrecido un pacto a Alberto González Amador para dejar atrás y arreglar los 2 delitos que él ha cometido. Es decir, Miguel Ángel Rodríguez intentó que pareciera que era la autoridad la que intentaba negociar con la pareja de Ayuso, claro, cuando era lo contrario, le habían pillado con el carrito del helado a la pareja de Ayuso. Exactamente, entonces le pillan con el carrito del helado en el sentido de que el 2 de febrero hay un correo del abogado de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, Carlos Neira, que es un fiscalista, ha sido exfuncionario del Ministerio de Hacienda, de la agencia tributaria, donde le ofrece a la Fiscalía ese pacto porque reconoce que ha cometido 2 delitos y que está dispuesto a bancárselo, es decir, a pagar para evitar la prisión. Entonces, Miguel Ángel Rodríguez hace una pirueta, que es una clara operación de intoxicación, supongo que va en su sueldo, o que él cree que va en su sueldo, que le paga Ayuso, y tiene un correo. Ahora, ¿por qué tiene un correo en sus manos? ¿Es acaso un tema de la Comunidad de Madrid o es un tema privado? Es un tema privado, claramente, es la pareja de Ayuso. Además, te digo una cosa, los que investigaron a la pareja de Ayuso, hasta el día 7 de marzo de 2024, no sabían que era la pareja de Ayuso. Cuando le preguntaron a la fiscal de Madrid, la fiscal jefa provincial de Madrid, si había un procedimiento abierto en Madrid contra la pareja de Ayuso, contestó: yo ni siquiera sabía que Ayuso tenía pareja. O sea, ¿era un proceso, digamos, de la agencia tributaria o qué? Era un proceso de la agencia tributaria, claro, y que al final va a la Fiscalía. Pero la Fiscalía no tiene por qué saber que es la pareja de Ayuso. Claro, o sea, que digamos de otra forma, que lo pillan con el carrito del helado. Para la Fiscalía, claro, es un comisionista. Lo pillan Ernesto en el sentido, porque el origen de todo esto es que él da un pelotazo en mitad de la pandemia, ¿no? Y encima no paga, encima hay trama de facturas falsas, presuntamente, y no pagar lo debido a Hacienda. Exactamente. Entonces, el tema es que eso lo investiga la agencia tributaria y en un momento determinado, dado que la cifra defraudatoria es superior a 120.000 euros anuales, en este caso eran 350.000 euros, pues evidentemente lo pasa, como es habitual, a la Fiscalía para que la Fiscalía haga denuncie ante los juzgados. Porque eso puede ser un delito fiscal. Es un delito, no, es un delito fiscal siempre que supere anualmente los 120.000 euros. En este caso eran 350.000 euros, por lo supera, pues ese es el procedimiento habitual. Lo manda a la Fiscalía de Madrid hace una denuncia y lo manda a los juzgados. En este momento, el 7 de marzo, habían pasado 2 días que se había presentado la denuncia. Pero la jefa de Madrid no sabía el nombre de Alberto González Amador. Se había quedado con una empresa porque tenía un nombre raro, Maxwell Cremona. Que siempre vende poner un nombre Maxwell y tal. Claro, entonces como ella avisa... En vez de llamarle, por ejemplo, chanchullos, Maxwell. Que dices la jefa de la agencia tributaria. Sí, Pilar Rodríguez. Y entonces ella había avisado la denuncia, pero ignoraba completamente que se trataba ni de Alberto González Amador ni de la pareja de Ayuso. Lo único que le había quedado a ella es Maxwell.
Y que no cumplía. Entonces, digamos que estamos en un momento en el cual le pillan con el carrito del helado a la pareja de Ayuso, al compañero sentimental de Ayuso. Ojo, porque estamos en tiempos en los cuales se pone a actuar entonces Miguel Ángel Rodríguez, dice esto intoxica. No olvidemos que es un contexto en el que también amenazó a periodistas como la compañera Esther Palomera, que le dijo vais a tener que cerrar. Todo esto también ha ocurrido por parte de Miguel Ángel Rodríguez. Sí, es una persona que está dispuesta, está acostumbrada a tratar con la prensa como si fueran sus súbditos. Y luego ahora tiene mucho poder, porque es un hombre que cree que ha llevado a Aznar a la presidencia de gobierno y cree que tiene entre manos un diamante puro, en estado puro, que puede llevar en su día a la Moncloa. Entonces, ¿qué es? Ayuso, Isabel Díaz Ayuso. Entonces, él le da la vuelta a la historia y dice, así como hicimos con Casado, que nos lo cargamos, lo hicimos entrar en el tema del hermano de Ayuso, o casualidad, del contrato de las mascarillas, le vamos a hacer entrar a estos igual. Y entonces deja el correo, que él tergiversa, a través de un diario, el diario El Mundo, y pone la cáscara de plátano. Y el fiscal general del Estado pisa la cáscara de plátano y le replica. ¿Cuál es el error del fiscal general del Estado? No haber hecho un comunicado público, porque las instrucciones de la Fiscalía dicen que cuando hay un personaje relevante contra el cual tú abres un procedimiento, tú tienes que informar, no solo a tus superiores, en este caso Pilar Rodríguez, jefa provincial de Madrid, al fiscal general del Estado, sino que tú también tienes que dar cuenta pública. Jefa, perdona, por acotar, ¿jefa provincial de qué? De la Fiscalía de Madrid. Vale, es que antes hemos dicho agencia tributaria, es de la Fiscalía, vale. Entonces, él debería haber comunicado, ¿qué? ¿Qué debería haber comunicado? Debe haber sacado un comunicado. ¿Qué debería haber comunicado? Se ha hecho una denuncia contra Alberto González Amador, que a la sazón es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los términos de esa denuncia son estos, simplemente lo hace la Fiscalía Anticorrupción, lo hace muy a menudo, porque están las instrucciones de la Fiscalía del año 2005. Entonces, esto no lo hace, y esto se sustituye por un tejemaneje. ¿En qué consiste? En que se filtra la información porque los medios quieren exclusivas. No solo no son ya medios de investigación, sino que quieren la exclusiva servida, a solas, scoop. Y ahí ya empieza el tinglado este. Dicho esto, el lío que hay ahora mismo monumental. Claro, ¿y quién puede decir? Vamos a ver, ha caído de momento, por ejemplo, Lobato, líder de los socialistas en Madrid. Ahí sigue Ayuso, encima impartiendo doctrina cada día, diciendo que todo está mal, que nos van a acuchillar, que España está rota, que el gobierno es corrupto, señalando permanentemente, cada día. Pero no nos olvidemos que convive, está en una vivienda con alguien que le han pillado con el carrito del helado, ¿no? Entonces, Ayuso, ¿por qué adoptan este papel? Es decir, hay gente que compra... Hemos llegado a ese punto en la actualidad de que hay gente que compra la mercancía que le venda su líder o lideresa, pase lo que pase, porque aquí en el origen entonces estamos hablando de que no cumplía con el fisco, el compañero sentimental. Estamos viendo claramente que el control de lo que se llama el relato es fundamental. Y es que los medios de la derecha que se quieren cargar a Sánchez, el tema de Ayuso y el tema del novio de Ayuso les parece irrelevante. Y además, el problema es que Miguel Ángel te trata bien. Miguel Ángel Rodríguez, Mar. Yo le conozco mucho, hemos coincidido mucho en distintas tertulias televisivas. Encantador de serpientes, puede ser encantador de serpientes. Es protagonista de mi libro, porque él cobró en la trama Gürtel, cobró de Bárcenas, de la lista de Bárcenas, y él además no solo cobró, sino que pagó. En otros términos, es un personaje que se vende como lo que es. Quiero decir, tiene una virtud. ¿Y qué es? Y que es así, es un personaje de novela negra. Entonces, ¿qué pasa? No engaña en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? A los periodistas les va bien porque, oye, te da un correo. O sea, te filtra para darte, ¿no? Te da... Claro, pero además, en ese correo, y eso es muy importante para la declaración que va a tener lugar por parte suya como testigo en el Tribunal Supremo, ante el juez Hurtado, es que él filtra el correo y además dice, precisamente la Fiscalía proponía un acuerdo, sin decir que el que en realidad proponía el acuerdo era Alberto González Amador, y que la Fiscalía contestaba,
han propuesto un acuerdo y resulta que desde arriba se lo han prohibido. Porque como es la pareja de Ayuso, es que, tío, Miguel Ángel Rodríguez, es que la pareja de Ayuso era inexistente para la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. No se enteró hasta el día 7 de marzo. ¿De qué era esto? Esto es una milonga la que está vendiendo. Entonces le dice a los periodistas, no, es que de arriba se echaron atrás porque de arriba les dijeron que no. Es decir, Pedro Sánchez contra la familia Ayuso. Entonces le da la vuelta y la gente lo compra. Determinada gente. Sí quiero Mucha gente lo compra. Su clientela, por así decirlo. La criminalización de Sánchez es una realidad. Es una realidad. Capas y capas enteras de la población se cree que el señor Sánchez es un criminal. ¿Es así? Está impuesto. Quiero que nos cuentes, Ernesto, porque tienes una amplísima experiencia periodística, habiendo sido director de medios, periodista de investigación. Hay mucha gente que nos está viendo y se pregunta, ¿y esto cómo funciona? Porque aquí en un momento dado hemos estado hablando de jefes de gabinete que filtran a la prensa. Estamos hablando de autoridades que tienen una información delicada y cómo se maneja. ¿Cómo se maneja desde las altas esferas del poder la relación con los periodistas cuando hay materia delicada? Por ejemplo, esto de dar a determinados medios afines un determinado contenido para que lo cuenten de una determinada forma, es decir, esa relación entre el poder político y el periodístico y los periodistas, esto llega a ser a veces mafioso, llega a ser un intercambio de intereses, se llega a trasladar lo que interesa más que lo que realmente pasa para que la gente esté confundida. ¿Qué papel tiene aquí? ¿En qué papel queda la prensa, los periodistas en esto? Yo creo que la prensa queda en un papel, en términos históricos, en un papel muy decepcionante, porque el periodismo de filtración se ha convertido en el periodismo dominante. Para que la gente lo entienda, perdón Ernesto, el periodismo de filtración es que te pasan algo para que lo des. Claro. Más que tú lo investigues, te pasan algo, ¿verdad? Claro. Entonces el periodismo, desde luego las filtraciones son materia prima del periodismo, eso no se puede negar. Pero hay una diferencia entre la filtración pura y dura y el trabajo del periodista por conseguir una investigación. Digamos, el periodismo tiene, si te fijas, tiene en común con la actividad policial la cosa de detectivesca. El periodista es como un detective, no vamos a negarlo. El problema consiste cuando toda la información está muy regimentada, es decir, muy controlada, y la información se filtra, además, con el contenido con que hay que publicarla. Y esto es lo dominante hoy. Cuando hablas de muy controlada, por ejemplo, por el poder político. Por el poder político, los partidos, ¿no? Los grupos parlamentarios, los bancos, las empresas. Que te lo pasan ya masticado para que se publique lo que a ellos les interesa, más que lo que se investigue desde una independencia. Que no digo que haya dejado de hacerse, pero dices que cada vez se hace más. Yo creo que sí, creo que lo dominante es la filtración, interesada, con un fin espurio. Digamos, filtraciones hay siempre, hay gente que filtra por distintas razones, hay gente que filtra porque está resentido. Por ejemplo, en la película de Lovato hay un aspecto que tiene que ver con el resentimiento, porque si no, tú no vas. Sí, incluso, Ernesto, te diré, yo creo, confírmalo tú, que a veces es fuego amigo. A veces se filtra para matar al compañero de partido al que quieres quitar del medio. Sí, bueno, con el resentimiento, es el resentimiento en este caso interpartidario e interpersonal y tal. Y es verdad que históricamente siempre es así. Muchas veces, muchas filtraciones tiene que ver con el hecho de que una persona quiere hacer daño a la otra y quiere aprovechar una situación de ventaja. Lo que yo simplemente digo, sin rasgarme las vestiduras, es que hemos llegado a un nivel que no conocíamos. Entre eso y la intervención, la penetración de las instituciones policiales, llámese UDEF, Unidad de Investigación Económica y Financiera de la Policía, llámese la Comisaría General de Información, llámese la Unión Central Operativa de la Guardia Civil, la penetración en los medios es tremenda. Y tú me deberías decir, pero hombre, Ernesto, ¿cómo penetración? La verdad es que la penetración debería ser al revés. Deberían ser los medios los que penetran, ¿no?, a los servicios de información.
¿No? ¿Cómo suena esto de penetrar en esto? Vamos, que les dan por ahí. Pero sí, es interesante lo que planteas, es decir, hasta qué punto yo creo que estamos hablando de que el periodismo se aleja más de la independencia, de tomar la iniciativa, y al final se somete más a recibir ese contenido para darlo, pero tiene un interés, que puede ser una intoxicación también, o interés de derribar a alguien, ¿no? Esto estás diciendo, ¿no? Digamos que siempre ha ocurrido, pero la proporción ha cambiado. La proporción ha cambiado en el sentido de que es hoy mucho más alta que nunca en España. Hemos vivido épocas de esplendor con el advenimiento de la democracia. Ha sido, vamos, los años finales de los 70, primero de los 80, ha sido años de esplendor del periodismo. Yo por suerte los he vivido. Tú también los has vivido. Bueno, sí. Los has vivido. Sí, ¿no? yo humildemente, yo más como aprendiz. Yo soy, creo, más bien un presentador o un editor para ordenar noticias, para hacer preguntas quizás incómodas, pero yo no soy un periodista de investigación. Bueno, pero, como un Ernesto Gaizer, y las cosas hay que decirlas. Pero la he tenido la suerte de trabajar al lado de gente, enormes periodistas de investigación. Yo voy a quedarme ahí. Yo creo que soy más bien una persona que presenta, que se atreve quizás a dar determinadas cosas. Esos fueron años de esplendor. Entonces eso te da la medida para comparar. Porque si no, sobre la base de que comparar, ¿no? Sobre la base de que tú has leído que en Estados Unidos, que Bob Woodward, Bernstein, tienes que tener una experiencia propia. Y mi experiencia es que la proporción que hoy tenemos es nunca vista. Y además hay un hecho que es el siguiente. La proliferación de medios digitales se hace por parte de periodistas que han estado en una época todos juntos. Y da la casualidad de que todos esos periodistas juntos, resulta cuando han dejado los medios en los que estaban, todos ellos se han creado medios de información. Entonces yo... Bueno, algunos de ellos, vamos a decir algunos. Bueno, bastantes medios se han creado medios de comunicación de periodistas que han salido del mismo medio. ¿Y por qué? Porque han tenido... Yo en plan Mafalda me pregunto, hombre, ¿no habrán estado trabajando en relación con muchas fuentes poderosas que le deben favores muy grandes y que estas fuentes todavía tienen poder y capacidad para poner publicidad, financiar esos medios? Porque es que si no, cada periodista se crea un nicho. ¿Cómo es esto? ¿No es extraño? No es extraño que de un mismo medio, que yo conozco muy bien, de un mismo medio, resulta que todos los periodistas que se han ido de ahí, y sobre todo periodistas de la cúpula, todos tienen su medio propio de información. Es un poco extraño, ¿no? Yo diré, por cierto, que si alguien está pensando, por ejemplo, se da por aludido, aquí lo que hay es, aquí Moa es el que, o sea, que no hay ninguna, nadie nos financia. Bueno, pero se entiende el ejemplo que quiero decir. Sí, perfectamente. De hecho, te quiero preguntar, me parece súper interesante esto, es decir, o sea, hay gente que suelta la mandanga para crear medios y pueden tener un interés o algún favor debido, o que les interesa tener... O van los periodistas y le dan la tabarra, claro. Esto te conviene a ti, porque ya me conoces, nos conocemos hace 40 años, tú tienes capacidad y tal, esto te protege, no te preocupes, y necesitamos simplemente una ayuda para... Nosotros queremos hacer un periodismo independiente, le dirán, pero acuérdate, tennos en cuenta. Ya. Yo he de decir aquí, es decir, no estamos generalizando, no estamos diciendo que todos los periodistas estén como cordón umbilical, no. No, yo creo que nuestra audiencia de periodistas, si es que los hay, entenderán a lo que me refiero. Sí, hay audiencia, sí. Estamos aquí ya cada vez... Me refiero entre periodistas. Ah, sí, también están pendientes, también están pendientes. Sí, hombre, que sí están pendientes. Bueno, a buen entendedor. Sí, nos sacan. El resto de lo que contamos suele tener repercusión y lo agradecemos a los medios que reflejan esto. Además, yo siempre creo... Me preocupo de decir, yo no quiero generalizar, pero sí que es verdad que ocurre. Te quiero preguntar también de esto, y sé que me vas a contar novedades del juez Peinado, que está investigando lo de la esposa del presidente del gobierno, que hay algo importante que nos vas a contar. Pero antes de nada, y por no dejar este tema, ¿por qué crees que hay menos periodismo de investigación, por ejemplo, en las televisiones, en las grandes televisiones? ¿Es porque lo consideran peligroso, inconveniente, no vaya a ser que pisen algún callo que no conviene? Porque sí que es cierto que ha ido habiendo cada vez, creo yo, menos periodismo de investigación, menos periodismo crítico, que pueda señalar determinadas... Y una cosa es, pues, por ejemplo, alguna tertulia, opina uno, opina el otro, y hasta mañana. Y otra cosa es ya poner temas delicados encima de la mesa, que eso puede costarte... Porque no conviene, quieren una especie de programas que no se metan demasiado problemas, porque si no... Los programas de tertulia
tienden a presentarse como programas equilibrados, programas donde están prácticamente hay una cuota de partido y donde generalmente al periodista no se le invita a su mayor gloria, porque no tiene sentido, porque se trata de cumplir con este partido, con el otro y con el tercero y con el cuarto. Entonces tiene esas características. Luego las tertulias son baratas. La televisión, tú lo sabrás porque has estado mucho en televisión, se venden a los clientes por franjas horarias y en general tratan de alguna manera mostrar de que hacen mucha información. Los clientes son los anunciantes, los que ponen los anuncios. Claro, entonces ellos si tienen digamos, una cantidad de horas de información que se pueden vender como información, pues evidentemente tienen una baza que vender. Y la tertulia te permite ponerla dentro de la información. Es decir, como parte de la secuencia de información que yo tengo en mi cadena, resulta que tengo esta tertulia. Y es muy barata. No te digo yo lo que puede salir el periodismo de investigación. Pero más caro. El periodismo de investigación es más caro, requiere un trabajo generalmente en equipo, no es una filtración, requiere seguimiento durante mucho tiempo de un tema. En general no hay paciencia y en general luego está eso de que dicen, pero esto a la gente no le interesa. Porque al final, digamos, los medios de comunicación, las cadenas, en realidad son ellas las que deciden qué es lo que le interesa a la gente. Pero te lo venden como que a la gente no le interesa. Pero son ellas las que están diciendo lo que le interesa o no a la gente. Son ellas las que imponen, digamos, la agenda. Entonces yo creo que eso por otro lado. Y por otro lado está el tema de, efectivamente, la investigación, que posiblemente tuvo un cierto esplendor en una época, en este momento no tiene campo de actuación porque no interesa al poder establecido. No interesa nada. En una época más o menos democrática, más democrática, donde florecen las libertades democráticas, como los años 80 en España, después de la muerte del dictador y después de la efervescencia de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio y de los medios de comunicación escritos, pues ahí evidentemente había un caldo de cultivo y había editores que estaban dispuestos a poner su dinero para mejorar la calidad de sus periódicos. Pero hoy la calidad no vende, Jesús. La calidad no vende. Yo recuerdo haber tenido una conversación con un consejero delegado muy importante de una de las cadenas de este país, tratando de explicarle que una cadena informativa de 24 horas podía ser una estrategia muy interesante al estilo de la CNN y tal. Y me decía, sí, es muy interesante lo que tú dices, pero a nosotros no nos interesa eso. Nosotros ganamos muchísimo dinero con otras cosas, que son más fáciles. Eso que tú dices es muy interesante, pero muy, muy complejo. Esa conversación fue con Paolo Basile, consejero delegado de Mediaset. Así es. ¿Te acuerdas? No lo sabía, pero lo intuía. No. Bueno, lo intuía porque sé que hablabais alguna vez y no me lo habías dicho, pero lo he intuido que era con Paolo Basile, que hacían otro tipo de programas. Oye, mira, ahí estuvimos en las mañanas de 4, por ejemplo, ¿no? Pero sí que me parece interesante, Ernesto, si doy mi humilde punto de vista, dos cosas. Una, yo creo que hay esa parte de incomodidad de que el periodismo de investigación pues puede tratar temas delicados para el poder. Es mejor, por ejemplo, un programa en el que cada uno diga lo que opina y ya, que un programa en el que, ojo, que este va a tocar a alguien potente de la banca, a alguien potente de la monarquía, va a contar cosas delicadas y eso es te van a llamar, ¿no? Esa es la realidad. O sea, en este caso, por ejemplo, pues yo sé que Paolo Basile, pues él me llegó a decir, ¿no? Pues es que le llamaban hasta Italia los sábados para quejarse de las mañanas de 4. Esto influyó mucho. Hay quien hace falta también para que llamen, porque había interés en que nosotros no estuviéramos ahí, y no solamente de poderes políticos o empresariales, también de poderes mediáticos a los que estábamos ganando. Pero dicho esto, hay otra parte que yo creo que es importante cuando has hablado de cuando llega la transición. Yo tengo la teoría de que estaba todo como más por hacer, estaba todo como más revuelto y había más rendijas para hacer cosas. Creo que luego ya cuando todos se afianzan en esto de a sus puestos,
están todos ya teniendo ya todo más controlado, y al tener todo ya más controlado es más difícil esos espacios, creo yo, porque están todos más relacionados. Así es. Otra vez el statu quo, otra vez el establishment, Exacto. y sin embargo en esa época estaba todo más roto, estaban todos todavía por colocar y hubo posibilidad de hacer más cosas. Es mi humilde teoría. Sí, pero además hay otra cosa, y es que toda la información o todo el centro de atención de los periodistas y de los medios está muy orientado hoy en un sentido muy unilateral. Está muy orientado a derribar al gobierno que está en este momento en el ejercicio de la acción gubernamental, o en otro caso, en el caso del PP, en su época. En otros términos, que la orientación, la gran preocupación, la tensión informativa es una tensión informativa a lo bruto, a acabar con el gobierno. Este es el momento. Es decir, los medios de la derecha hoy, los periodistas lo que quieren es acabar con el gobierno, empezar con otra historia. Ya están cansados de esto y van a seguir hasta el final. Eso ocurrió en el 95-96. Finalmente, pues Felipe González se quería marchar y además había evidentemente corrupción, pero esa corrupción se amplió, se le puso un amplificador de muchos vatios y Felipe González terminó perdiendo las elecciones por 240.000 votos. En fin, fue una pérdida realmente mínima. Entonces, tenía un desgaste, cuidado, que empezó a gobernar en el 82. Claro, tenía un desgaste tremendo. En el 96, perdió. Exactamente. Estaba hasta el gorro ya Felipe González. Exactamente, se aburría, como decía él, ¿no? Oye, la política española a mí me aburre, a mí me interesa la política internacional. Y tal. Entonces yo a veces realmente, cuando recuerdas esa época y recuerdas la época de Guerra, de Juan Guerra, y las cosas que decía Alfonso Guerra, y cómo se peleaban con Solchaga, y cómo se peleaban con Boyer en los consejos de ministros, estos, ¿qué coraje tienen en criticar al gobierno de coalición? Pero si estos tenían todo el poder, 202 diputados en el año 1982. Hablas del PSOE de entonces. A Felipe González y a Alfonso Guerra, ¿cómo los ves ahora, Ernesto? Desde lo que has vivido y lo que estás viviendo ahora, ¿cómo los ves? Están decrépitos. Decrépitos no del punto de vista físico, sino del punto de vista mental. Están atravesando una crisis tremenda. ¿Quiénes? Felipe González y Alfonso Guerra. Es decir, están atravesando una crisis tremenda que consiste en que ya no disimulan como disimulaban cuando gobernaban sus posiciones derechistas de defensa del sistema, y no solo del sistema, sino de sus propios intereses personales, de su propio ego. Si Guerra no habla contra Sánchez, ¿quién le va a llamar? ¿Va a ir Felipe González al hormiguero si no habla mal contra Sánchez? Es decir, hay toda una cuestión de naturaleza personal, aparte de la política, y que son personajes que no los han consultado, ni Zapatero ni Sánchez, no los han consultado. Pero prefiero una monarquía republicana como la que tenemos que una republiqueta como las que nos proponen. ¿Está claro esto? ¡No! Una monarquía republicana como la que tenemos se va a hacer espárragos. No, a esparragar, por no decir otra palabra. ¿Crees que al final la política, Ernesto, acaba convirtiéndose también en cierta forma en proyectos más personales? Sí, absolutamente, absolutamente. Es lo que estoy escribiendo sobre eso, un artículo. Sí, es eso. Lo vemos en Estados Unidos con Trump, lo hemos visto con Macron en su medida, lo vemos en Argentina con Milei, lo hemos visto con Bolsonaro en Brasil. Hay una tendencia a lo que yo llamaría el bonapartismo. La democracia es una democracia también decrépita, es una democracia que conserva, digamos, de la vieja democracia, el hecho de que hay que ir a votar cuatro años según toque en cada país. Pero votar cada 4 años no es la democracia. Eso no es la democracia. Lo estamos viendo ahora en Corea del Sur, con la crisis que se ha armado con Corea del Sur.
donde el presidente de gobierno ha hecho una ley marcial, el Congreso está diciendo que no va a respetar esa ley marcial y que la tiene que quitar. Digamos los hiperliderazgos, ¿no? Ernesto, los hiperliderazgos. Es Los curioso, porque además son hiperliderazgos- algunos dirigentes que los hemos visto cuando eran más jóvenes y no pareciera que iba a ocurrir eso, pero al final ha acabado acusándose excesivo hiperliderazgo, y yo que me muevo bastante para presentar el libro, tú también, por territorios, por provincias, por localidades, te hablan de forma crítica porque dicen, oye, se tiene menos en cuenta las bases de los partidos, la política local, los que estamos haciendo aquí a pie de calle con la gente que nos viene y se queja, nos pide que arreglemos las cosas, y al final ahí en Madrid hay una especie de ambiente enfermizo en el que parece que todo se decide en Madrid, ese ambiente contaminado que se retroalimenta en esa polarización, ¿no? Y al final acaban los hiperliderazgos, que la política parece una especie de... Pero ¿verdad?, de telenovela. el hiperliderazgo es digamos, es el reconocimiento de que existe un vacío, de que los programas de los partidos son todos iguales, derecha e izquierda, y que entonces vale la palabra, el verbo, o la persistencia, o la capacidad de persuasión de un dirigente político. Lo estamos viviendo en todos los países, es realmente una tendencia al bonapartismo, que significa un menoscabo de la democracia. Ernesto, de la información que manejas, que esto es muy relevante, porque tenemos a un juez como el juez Peinado que va atrás de un presidente del gobierno, enfocándolo en su esposa, obviamente, con todo lo que hay alrededor. Bueno, pero tú manejas información y llevas advirtiendo, como en otras, lo que va a ocurrir. Y has ido acertando en muchas cosas, Ernesto. ¿En qué situación está lo del juez Peinado con Pedro Sánchez, con Begoña Gómez? ¿Y en qué situación crees que va a quedar la cosa? ¿Hacia dónde va? ¿A qué va? ¿Y en qué estamos? Bueno, vamos a ver, yo creo que ha ocurrido esta semana, la semana pasada, un hecho que se ha notificado esta semana, la fecha es el 28 de noviembre del auto de la Audiencia de Madrid, respecto de un caso que nos arroja luz sobre los métodos de trabajo del juez Peinado. Es un caso muy interesante porque es una denuncia, una querella de Vox en el año 2022, mayo del 22, junio del 22, contra una editorial, La Vieja Santillana, que se vendió a una empresa finlandesa, de capital finlandés, que se llama Sanoma. Sanoma compró en el año 21 definitivamente Editorial Santillana, y a raíz de un libro de texto de Santillana, Vox presentó una querella diciendo que la editorial, el texto, que en realidad no era un texto que se estaba vendiendo, sino un texto de muestra para los profesores de secundaria. En ese texto decía Vox, le acusaban al partido Vox de ser nazi o de tener una herencia nazi o fascista. Vale, muy bien. Entonces presentaron una querella, el señor Peinado, el juez Peinado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 41 de Madrid, la admitió a trámite y hizo una serie de diligencias. Resulta que el juez pidió prórroga, 2 prórrogas pidió, porque el procedimiento judicial, el juez tiene 1 año y luego del año tiene que pedir prórroga cada 6 meses. Digamos, una manera de controlar de que no te pasas en los tiempos como juez instructor, ¿no? Entonces cada 6 meses tienes que justificar si hay que prorrogar o no, y él pidió 2 prórrogas y tal. Y entonces resulta que atribuía a 2 directoras de la editorial santillana, Sanoma, unos textos que ellas no habían publicado en ese mostrario. No era un texto que se vendía en la librería, sino que una muestra para que los profesores consideraran y lo vieran. Bueno, el problema consiste en que no le acusaban de Vox, de nazi, ni de fascista, ni de nada. Pero se admitió a trámite la querella, empezaron las actuaciones y tal. Entre las barbaridades que cometió el juez Peinado es pedir una diligencia a la policía, Una diligencia. Una diligencia. Una diligencia a la policía que informara de todos los atestados que podía haber en España que involucraran en un sentido u otro a personas vinculadas con Vox. Bueno,
La Comisaría General de Información hizo una investigación y encontró 180 atestados. ¿Qué tenía esto que ver con la causa? Nunca lo explicó el juez. Nunca. Pero te doy este ejemplo porque esto cuesta dinero. Movilización de policías, en fin, un trabajo de recopilación de información y todo eso. Bueno, el juez procesó en mayo de este año a las 2 directoras y también a la empresa Sanoma. Y ahora viene la audiencia y dice, oiga usted, juez, usted no puede procesar a una empresa por delito de injurias y calumnias. Usted tiene que tener en cuenta que el Código Penal lo prohíbe. Lo ha excluido esto en el año 19, es decir, no ayer. De modo que si usted va y consulta el catálogo, encontrará que no se puede. Por lo tanto, su investigación anulada. Y luego dice, usted también imputa, quiere abrir juicio contra 2 directoras. Y si usted no sabe que en los delitos de injurias y calumnias hay que primero hacer una conciliación y que si no hay esa conciliación no se puede proceder, segundo punto, anulado. Entonces tú dices, lo que cuento es así, el auto lo dice así. Le dan una lección al juez sobre derecho, sobre el Código Penal español. Tremendo. Tal cual. Entonces dices, pero ¿cómo es posible? Este hombre tiene 70 años, ha pedido prorrogar porque los jueces pueden prorrogar hasta los 72 años, y ahora veremos por qué ha pedido la prórroga hasta los 72 años. Porque, Ernesto, ¿tú crees que el objetivo del juez Peinado, teniendo en el punto de mira a un presidente del gobierno como Pedro Sánchez, tiene un objetivo que cuál es? El objetivo es muy claro, él lo tiene muy claro. Es escribir una exposición razonada, que es lo que se requiere para que el Tribunal Supremo impute al presidente del gobierno, como han imputado al fiscal general del Estado, como han imputado a José Luis Ábalos. O sea, el juez Peinado quiere acabar consiguiendo la imputación de Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Claro. Entonces tú dices, y es fácil conseguir escribir una exposición razonada. Y yo te digo, es fácil. ¿Por qué? Porque tú haces una cantidad de diligencias. Tomas declaración a 15, 20 personas, 30 personas. Pides 30 informes policiales de la UCO, de la Comisaría General de Información, otros informes periciales. Y tú acumulas una gran cantidad de información. Y si encuentras alguna cosilla, alguna frase en un WhatsApp, o alguna cosa que te resulte rara, por ejemplo, esta mujer que trabaja en la presidencia del gobierno y que ha consultado con Begoña Gómez ha consultado en relación a las cartas de recomendación, y tú encuentras alguna cosa que te resulta que chirría, y muchas cosas chirrían siempre, tú te haces una exposición razonada. Tú lo ves así. El Supremo no lo ve así porque, claro, la exposición razonada quiere decir que eso va al Supremo, a una sala del Supremo, que se decide cuál es la composición de la sala, y esa sala se reúne y decide, oye, esta exposición razonada la asumimos o la tumbamos. Por ejemplo, el juez García Castellón quiso empitonar y tumbar a Pablo Iglesias con el tema famoso del famoso aquel teléfono que le robaron a la que había sido su secretaria. Bien, estuvo 3, 4 años con eso. 3, 4 años con eso no lo consiguió, pero igualmente hizo la exposición razonada. Igualmente la hizo. ¿Por qué? Porque el juez dice, mira, yo he hecho todas estas diligencias y te llena 10, 15 folios de diligencias. He interrogado a estos testigos. Y consigue un efecto mediático de años, claro. Entonces, se puede afirmar, no sé si me gustaría oírlo de tu voz, el juez Peinado acabará logrando la imputación del presidente del gobierno. Una cosa es la imputación y otra cosa es la exposición razonada. Yo no digo que pero él busca eso. El objetivo es ese.
¿Cuál? Porque el objetivo es hacer una exposición razonada para imputar al presidente de gobierno y eso solo lo puede hacer el Tribunal Supremo, que es la sala encargada de los aforados y del presidente del gobierno, y por lo tanto él lo que quiere hacer es una exposición razonada, digamos, con todo el material que él tiene, oye, y que decidan los supremos, que decidan ellos, que se mojen ellos. Yo lo veo así. Entonces yo digo, es fácil hacerlo. Otra cosa es que le vayan a imputar, porque en la sala del Tribunal Supremo, la sala segunda del Tribunal Supremo, que es la sala penal, va a cambiar. En este momento se está yendo el magistrado presidente durante los últimos 10 años, que se llama Manuel Marchena. Aunque se queda en la sala, deja de ser presidente. Y en mi opinión, el hecho de que él deje de ser presidente abre una nueva fase, sea quien sea el presidente. Va a haber una disputa entre la magistrada Ana Ferrer, que es progresista, y el magistrado Andrés Martínez Arrieta, que es conservador, pero mucho más moderado que Marchena. Es esa sala la que tendrá que determinar si la exposición razonada que yo preveo que enviará el señor Peinado va a admitirla o no va a admitirla. El ejemplo que hemos hablado antes de Editorial Santillana es muy claro. La Audiencia de Madrid lo ha tumbado. Lo ha tumbado, le ha dicho, usted no sabe que no puede imputar a una persona jurídica, a una empresa, por un delito de injurias. Usted no le puede hacer porque la ley, el Código Penal no lo prevé. Usted no sabe que no puede imputarle por injurias y calumnias si usted no hace una conciliación en el caso de las personas físicas, no jurídicas. No lo sabe, pues ya lo sabe usted. Y sobresee libremente. El sobreseimiento de una causa puede ser libre y provisional. Generalmente los jueces, las audiencias, las salas de los penales, deciden el sobreseimiento provisional. ¿Por qué? Porque siempre pueden aparecer pruebas y entonces pueda reabrir la causa. Este es libre. El que ha determinado con la editorial Sanoma es libre, sobreseimiento libre. Se acabó. Ernesto de Kaiser, a modo de fogueo, preguntas que te hago muy concisas. Preguntas muy concisas. Vamos a ver. Titular sobre esto. Por ejemplo, Rey Juan Carlos I, la fundación en la que está, Sumer, dicen, trabajando para agrupar el dinero. Entra y sale, van apareciendo noticias. Entre tanto tenemos pues, una especie de operación también para los reyes actuales, que en mitad de la gana hacen una visita, tienen una imagen más favorable en los medios de comunicación. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves lo de cómo crees que va a acabar? Y, oye, tiene una edad determinada Juan Carlos I. Ahora mismo, ¿cómo ves esta situación de lo de la fundación y los manejos del dinero? No tenemos mucha información, lo único que tenemos es la información de que hay una fundación Sumer que él quiere crear, o que ha creado, mejor dicho, en Emiratos Árabes Unidos, y que siempre te remite al hecho fundamental que cuando uno quiere crear una fundación, un instrumento que te permite controlar activos, es que tienes activos en el extranjero. El problema es que él es un defraudador en España. Y él ha pagado algo más de 5 millones, Juan Carlos I, ha pagado más de 5 millones, ha reconocido fraude fiscal y ha pagado un poquito más de 5 millones en 2 regularizaciones que ha tenido. Esas regularizaciones, por supuesto, que fueron regularizaciones, en mi opinión, pactadas, regularizaciones engañosas, porque no fueron espontáneas. Hay una querella en el Tribunal Supremo que ha presentado Juan Antonio Martín Pallín, un magistrado del Supremo, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, y otros personalidades. Creo que esa querella no va a prosperar, creo que es una querella que está muy bien hecha, pero es un brindis al sol. Es decir, una querella 2 años y medio después que se cerró el caso, mejor 2 años y medio después que nunca, pero seamos serios, ¿no? La justicia es igual para todos. Entonces, yo creo que la idea de la Fundación Sumer es muy interesante porque revela que Juan Carlos realmente no se ha arrepentido de nada. Le da igual, le da igual. Él ha salido airoso en España con los delitos fiscales que ha apechugado, ha pagado el dinero y probablemente no pensaba pagar nada.
Primero pensaba pagar 600.000 euros, luego vio que la presión era muy alta y presentó una segunda regularización y pagó otros 4,4 millones y tal. Pero ahora... Que eso es el chocolate del loro para lo que tiene. Yo creo que sí. ¿Hay alguna información de cuánto puede tener? No, las informaciones son muy... no son, digamos, no son fidedignas. No son fidedignas. Entonces, pero si él es residente fiscal en Abu Dhabi, que es una cosa que en Emiratos Árabes Unidos, que es una cosa que a mí me llama mucho la atención. El nacionalismo español no tiene nada que decir sobre eso. Fíjate, los nacionalistas españoles no tienen nada que decir de que su rey, emérito, aunque sea emérito, rey honorífico, sigue siendo rey honorífico, sigue teniendo un fuero en el Tribunal Supremo, está forado en el Tribunal Supremo. No, los españoles, no, los nacionalistas españoles no tienen nada, no se avergüenzan de que su rey sea residente fiscal emiratí en Emiratos Árabes Unidos. No sé, me parece que es un tema interesante para el nacionalismo español, ¿no? ¿Cómo lo puede tolerar eso? Pero lo toleran y es un tema del que no se habla. Parece natural que el rey que vive en Emiratos Árabes Unidos sea residente fiscal aquí. Pero oiga, es que ella defrauda a la Hacienda española. Y si tiene dinero fuera, quiere decir que lo que él declaró aquí no es completo. Y la ley exige que la declaración sea veraz, espontánea y completa. Si tiene activo fuera, lo que declaró aquí no es completo, porque le quedaba dinero fuera, ¿no? Para ti, ¿quiénes vienen a representar el nacionalismo español? ¿Quiénes te parece que son un poco las caras? Bueno, me refiero, el espectro del nacionalismo español es muy amplio, desde Vox, PP... En fin, el PP es un partido nacionalista español. ¿Aznar qué es? Aznar es un caudillo. ¿De qué? De sí mismo. Del nacionalismo español. El nacionalismo español. Aznar, Abascal, todos estos son grandes caudillos españoles, ¿no? No les preocupa que el señor Juan Carlos I sea residente emiratí. Ernesto, cuando se llega a ver en el Parlamento en España a un representante político decir que la etapa de la dictadura franquista fue etapa de reconciliación y de reconstrucción, ¿cómo te sientes? Porque esto lo hemos visto. Pues Y gente de Vox llegó a decir eso. Condenar el franquismo no tiene ningún sentido, puesto que somos herederos, nos guste más o menos. Franquistas y fachas. Y gracias a las redes sociales muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación. Es tremendo a mí me parece tremendo que pase esto en España en el año 2024. Y seguirá pasando. Y que se olvide lo que supuso la dictadura. Seguirá pasando, seguirá pasando. El problema que tenemos en España es que la transición ha sido una transición muy frágil, ha sido una transición muy permisiva y seguirá pasando porque, digamos, el PP y antes AP son partidos que son herederos del franquismo. Pero herederos, tú dirás, bueno, herederos del franquismo. Sí, herederos del franquismo porque ellos en la intimidad no piensan que estuvo mal. Dicen que estuvo mal de cara a la galería, pero ellos no piensan que fue internamente, en la intimidad, como decía Aznar respecto de los catalanes, yo hablo catalán de intimidad. Intimidad, ellos creo que eso estuvo justificado. ¿Por qué? Porque España iba a caer en manos de la garra del comunismo internacional. Eso dicen ellos. Eso es lo que ellos piensan. Que es un bulo. Que es un bulo, pero ellos piensan eso. ¿Y Vox, que es, digamos, ya más descarado? Bueno, Vox es, Vox es ideológicamente, creen que no solo que estuvo bien, sino que habría que volver a hacerlo. ¿El qué? Una emergencia como la guerra civil, una emergencia como el golpe militar, y eso, en fin, cuando Abascal dice que había que colgar a Pedro Sánchez, ¿eso de dónde viene? Eso no se le ocurre a cualquiera, ¿no? Cuando el otro día en la visita de los Reyes y de Pedro Sánchez en Valencia, a raíz de la Dana, hay un intento de agresión al presidente de gobierno.
ese intento de agresión, aparte de ser un fallo tremendo en las fuerzas de seguridad y en la preparación, y toda la historia de que los reyes se quedan y los sacan a Pedro Sánchez, luego los reyes vuelven y les aclaman en la segunda visita, todo eso está trabajado. Ernesto Ekaizer, un placer esta conversación. Y la gente pues, que vea que esto es una primera forma de hacer una charla como esta, estamos empezando, que tengan cierta piedad, pero bueno, hemos podido conversar aquí y poder entablar un aprendizaje de las cosas que nos cuentan. Muy Ernesto, bien. Vale. Encantado. Estamos ahí, seguimos en pie, Ernesto. Muchas gracias, muchísimas gracias.